La propuesta es correcta. De una vez el juicio político. Por cierto, que el día de hoy sesiona la Comisión Jurisdiccional responsable de los juicios políticos. Tiene 3 carpetas de investigación y propone la ministra Lenia Batres de una vez. Vámonos al juicio político y que la encierren o que la quiten ya de ahí de la presidencia de la Corte. Sería una salida anticipada de Norma Piña, que insiste en detener el proceso de elección de jueces, juezas, magistradas y magistrados y ministras y ministros de la Suprema Corte. El tema se destapó porque no era nuevo. O sea, esto de que la comisión evaluadora del Poder Judicial determine que suspende actividades porque hay un amparo, eso se puede esperar. Eso no tiene ni vuelta de hoja. Estos personajes obedecen a los intereses de Norma Piña, la todavía presidenta de la Suprema Corte. Estamos en enero. De aquí al mes de agosto, cuando se van, les va a estar metiendo la pata todos los días, tiro por viaje. ¿Y qué necesidad hay? La ministra del Pueblo, Lenia Batres Guadarrama, advirtió que es necesario de una vez llevarla a juicio político y quitarla de donde se encuentra. Desde luego iría al tambo. Tiene pesadas denuncias en su contra. Ha manipulado la Corte a su antojo, lo ha hecho a todos tiros. Pero ella no aparece, aparecen sus testaferros, sus incondicionales, esos son los que aparecen. Esta comisión decidió así, de golpe y porrazo, que no había que seguir con la elección en el Poder Judicial cuando ya el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo tienen avanzados sus trabajos. ¿Qué fue lo que pasó? Pues una de sus gentes ahí con Ciro habló respecto a esto. La magistrada María Emilia Molina dijo esto. A ver, probablemente es discutible el tema de la procedencia del juicio de amparo. Eso. Probablemente. No voy a dar ni siquiera mi opinión personal porque finalmente no estoy yo en funciones de juzgadora para ese tema. Pero lo que sí es cierto, y existen tesis de la Suprema Corte desde 1945 al respecto, es que los temas de procedencia, es decir, si el amparo en sí mismo, el juicio de amparo es o no es procedente, no pueden ser analizados al momento de dictarse la suspensión por el juez de distrito. Y lo que jamás puede haber es que una autoridad a la cual se le ordena que cumpla una suspensión diga que porque cree que no vale, no la va a acatar. El artículo 107 constitucional, fracción 17, establece que las autoridades que desobedezcan un auto de suspensión dictado en un juicio de amparo deben ser sancionadas penalmente. Eso dice la Constitución. Está reproducido también en la ley de amparo, pero en la propia Constitución se establece. Entonces, yo creo que el exministro, por supuesto, sabe que esto, y pues es un hecho, y más allá de lo que el Tribunal Electoral pueda o no pueda decir, que por cierto no fue en un juicio, no es una sentencia, es una opinión, una acción declarativa que se le solicitó, lo que además fue anterior a la orden del juez, y pues también todos sabemos que una resolución anterior pues no podría revocar una nueva, pero porque no puede ir al revés en el tiempo. Pero además el Tribunal Electoral, conforme a lo que actualmente todavía, hasta lo que dice el día de hoy la Constitución, no sé si la reformen en la noche, pero hoy lo que dice la Constitución es que el Tribunal Electoral no tiene competencia en juicios de amparo. Quien tiene competencia en los juicios de amparo solamente son los juzgados de distrito y como superior jerárquico para revisar lo que diga los juzgados de distrito, los tribunales colegiados de circuito y la Suprema Corte. Entonces, las únicas personas, los órganos jurisdiccionales que pueden modificar o revocar lo que dijo el juez de distrito son los tribunales colegiados de circuito, el competente al que le correspondan los recursos o la Suprema Corte. Y claro, a través de impugnaciones que se hagan en recursos, no en conferencias. Las conferencias y las entrevistas no son medios de defensa en un Estado de Derecho. En un Estado de Derecho lo que debe suceder, y además el exministro cuando todavía era ministro, lo dijo en muchísimas resoluciones, que debe constreñirse al cumplimiento y que no es optativo cumplir o no cumplir, sino hay una orden y se debe acatar. Si no nos gusta esa orden, se impugna. Y claro, ya, esto que hay que hacer, eso es un Estado de Derecho. A mí me parece muy lamentable que quien fue casi 15 años juzgador en el máximo tribunal del país desconozca el Estado de Derecho públicamente y de estos mensajes que para la población y para las otras autoridades son tan graves, porque entonces cualquiera que tenga una orden judicial de lo que sea, y me puedo referir a custodias, pago de pensiones alimenticias, pago, sí, las puedes pues decir, no. Bueno, pues está en su papel de avalar lo que diga Norma Piña, eso es obvio. Emilia Molina de la Fuente, pues, bueno, son los integrantes de la comisión. Desde luego que el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea ahí mismo fue entrevistado y también dio su punto de vista, que obviamente es un ministro y que conoce perfectamente las entrañas del Poder Judicial.
Esto dijo Arturo Saldívar. Se han venido dando desde hace meses muchas suspensiones totalmente injustificadas, sin competencia de los jueces para suspender procesos electorales y mucho menos una reforma constitucional, dentro de una estrategia pues para tratar de frenar a como de lugar esta importante reforma. La suspensión que acaba de dar un juez, es muy curiosa la situación del comité del Poder Judicial, porque aún habiendo suspensiones, se integró el comité, lanzaron su convocatoria, recibieron registros, dieron sus notas y ahora inopinadamente suspenden. Se ve que es una estrategia política de las que viene haciendo Norma Piña con un grupo de gente del Poder Judicial que son cercanas a ella y que no resiste el menor análisis. El Tribunal Electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, con excepción de las acciones de inconstitucionalidad que ve la Corte, ha determinado ya con claridad, como lo dice la Constitución, primero, que en materia de procesos electorales, como lo establece el artículo 41 constitucional, no puede haber suspensiones. Segundo, que el amparo no procede en materia electoral. Tercero, que la Constitución establece que el amparo no procede contra la suspensión. Y cuarto, que la suspensión nunca puede tener efectos generales. Es decir, el juez de distrito, como otros, están actuando completamente fuera de su competencia. Entonces, nosotros tenemos la obligación constitucional de seguir con el proceso electoral. No es potestativo para nosotros. Hay un mandato de la Constitución y hay una decisión del Tribunal Electoral que determina que tenemos que continuar con el proceso. Es increíble que sobre pretexto de guardar el Estado de Derecho, gran parte del Poder Judicial, de los jueces y juezas, estén desbordando sus facultades, estén actuando abiertamente contrario a la legalidad y a la Constitución, con un afán desesperado de proteger sus privilegios y no aceptar una realidad que ya está decidida por el pueblo de México y por el Poder Revisor de la Constitución y por el Tribunal Electoral. Es lo único que veo, una estrategia pero para como sea, para detenerlo. Hoy hay un ordenamiento judicial. Sí, pero hay un ordenamiento judicial del Tribunal Electoral, que es la autoridad competente. Es como si mañana un juez de distrito en materia civil viene a dictar una sentencia penal. Es una incompetencia de origen. No tienen competencia para analizar materia electoral, lo dice la Constitución, y nosotros estamos respaldados en una decisión del Tribunal Electoral. No es que nosotros lo digamos, lo dice la Constitución, pero me podrían decir, pero hay una decisión del juez, impúgnala, recúrrela. No es necesario, no tienen competencia, ya lo dijo el Tribunal Electoral, entonces nosotros seguiremos adelante. Todo este movimiento es algo cada vez más desasiado, más desesperado, que está generando también un desprestigio mayor al Poder Judicial, de tratar de tener algo que ya es una realidad. Hay una reforma judicial que ya es Constitución y habrá una elección el 1 de julio. ¿Ya no importa lo que resuelva un juez, Arturo? Importa lo que resuelve el juez competente y la autoridad competente, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eso es lo que importa. Nosotros no estamos diciendo, no nos importa lo que dice el juez, nosotros estamos diciendo el juez está equivocado, por supuesto, pero hay una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral que establece que tenemos la obligación de seguir adelante con el proceso electoral, porque la Constitución prohíbe que se suspendan los procesos electorales. Pequeño detalle que se le está pasando a todos estos jueces que de manera cada vez más descarada están desafiando el orden constitucional. Ellos, no nosotros. Bueno, ahí tiene usted lo que señala Arturo Saldívar. No pueden detener el proceso electoral. Pues para frenarlo de una vez por todas y quitarnos de cosas, porque están muy acelerados. Los jueces están dándole mucha jugada a este asunto. El Tribunal Electoral, claro que tiene facultades para determinar esto. Lo establece la Constitución. Ni siquiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación pudo detener esas situaciones. La presidenta de México hoy también se pronunció al respecto y dijo esto. Están violando una resolución del tribunal, de la Sala Superior del Tribunal Electoral, del Poder, ¿cómo es? Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. O sea, el tribunal ya había hecho una resolución en el sentido de que esos amparos no tenían ninguna validez porque estaban dentro del terreno electoral. Entonces, el amparo pues no es procedente. Entonces, la Corte no tendría por qué responder ante este amparo, ¿no? Hoy consulté con el ministro Saldívar y en el caso de la comisión, lo tienen que decidir entre
Los 4 que, por cierto, tengo que informar, el licenciado Quijano ha estado con mal de salud y no ha estado asistiendo, que es importante que se sepa, ¿no? Porque hoy está funcionando con 4 la comisión. Estamos preguntando al Senado, que es el que tiene que atender cualquier problema, y le mandamos muchos saludos al maestro Quijano. Ya está bien de salud y eso nos da mucho gusto, pero ha tenido algunos problemas, entonces no ha estado asistiendo en el último periodo, pero es bueno que se sepa, ¿no? Por cualquier tema que pudiera salir. Bueno, ahí tienen las opiniones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. La que peló el cohete fue la ministra Lenia Batres. La ministra del Pueblo dice, ¿cómo que no van a hacer esto? Y lo hizo en una sesión privada que citó Norma Piña. Lenia Batres se fue en contra de los integrantes del Comité del Poder Judicial y propone destituirlos por suspensión. La ministra, que se afina a la 4T, eso no es algo nuevo para nadie. Señaló que presentará la propuesta ante el Pleno de la Suprema Corte en reunión privada, porque así las ha realizado Norma Piña, en secrecía, en secreto. Las reuniones privadas, que no deben ser privadas, que deben ser públicas. Y también establece, pues de una vez, ¿no? Vámonos con el Poder Legislativo para que hagan lo que tengan que hacer. La ministra Lenia Batres Guadarrama propondrá ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se destituya inmediatamente a los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial, luego de que decidieron suspender actividades referentes a la elección judicial. A través de un comunicado, la ministra Alineada Morena señaló que el comité no es autoridad, no tienen competencia para suspender una función encomendada en la Constitución, razón por la que solicitará la destitución inmediata de todos los integrantes de este comité de evaluación. Señaló que el comité cuenta con funciones limitadas a cuestiones técnicas, internas y administrativas, acotadas en el artículo 96 de la Constitución y los artículos 6 y 33 del Acuerdo Plenario 4/2024. Añadió además que la decisión fue tomada de forma unilateral por los integrantes sin dar parte a los ministros del máximo tribunal. Por otro lado, dijo que los efectos del amparo son para quienes dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto, es decir, la Suprema Corte. Además de que la ley de amparo señala que el recurso es improcedente contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por tanto, el comité no era autoridad para efecto del amparo y no tiene representación jurídica para tomar la decisión de suspender el proceso, pues su función es meramente técnica, subordinada a la Suprema Corte. Los integrantes son Mónica González Contró, Emma Mesa Fonseca, María Emilia Molina de la Puente, Luis Enrique Pereda Trejo y Wilfredo Castrejón León. Ellos deberán reportarse a la Suprema Corte y serán destituidos. Aparte de que, ya también conminó al Poder Legislativo para que, ella propone esto, ¿no? La suspensión de labores del comité con relación a la elección judicial se dio por emisión de una suspensión definitiva del juzgador primero distrito Michoacán. Ante esto, el Senado buscará que la lista de candidatos a su cargo sea transferida al comité del legislativo o del ejecutivo. La postura ya está bien planteada. Y Lenia Batres dice, pues vamos a evitar ya problemas de esta naturaleza, seamos consecuentes, que procedan los juicios políticos en contra de Norma Piña y 7 ministros más, sale de la corte y se acaban los problemas. De otra manera, pues van a seguir teniendo problemas. ¿Por qué? Porque los integrantes de este comité de evaluación del Poder Judicial pues obedecen los intereses de Norma Piña y de 7 ministros más. Ellos van a hacer lo que les digan, aunque saben que están mal, y se van a escudar, pues la ley, la Constitución es clara, no pueden ir en contra de la Constitución, y eso debe saberlo cualquier juez. Son situaciones de lógica simple, pero que lo han manejado de una manera de grilla, de politiquería. Eso lo vienen haciendo desde hace buen rato. Ya pónganle un freno, hombre. El pueblo dice la ley, que el pueblo quita y el pueblo pone. Es momento de decirle adiós a Piña. Juicio político, le espera el tambo. Está fácil, no está complicado. Solo es cuestión de que quieran los integrantes de la Cámara de Diputados donde se tienen este proceso en activo. Estaremos atentos. En cualquier rato puede salir Piña de ahí.